Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas en nuestro continente relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación les presento el sumario de temas que tenemos para el programa de hoy. Vamos a comenzar en Centroamérica. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa fueron diagnosticados con COVID-19. El mandatario se encuentra hospitalizado por un cuadro de neumonía generado precisamente por este virus. El país centroamericano enfrenta la pandemia después de haber sido también golpeado por una epidemia de dengue que hizo estragos en ese país. El panorama en Bolivia tampoco es muy alentador, pese a las medidas en el sistema de salud. Este ha comenzado a colapsar por el aumento de los casos de contagio, que también está comprometiendo a varios médicos que han tenido que confinarse en sus hogares y han tenido que dejar de atender a los pacientes. Vamos a analizar este caso. Y según la organización End Coronavirus, en nuestro continente, la región del Caribe es la que mejor está sorteando la batalla contra la pandemia. Varios territorios no reportan contagios desde hace más de una semana. Les vamos a contar cuáles son, qué es lo que están haciendo y también cuáles son esos países que están llamados a mejorar las medidas de prevención para evitar más números de contagios y muertes. Pues vamos a comenzar, vamos directo a la información. Ya lo estábamos diciendo en los titulares, el COVID-19 está golpeando con fuerza a Honduras. Pese a la rigidez de las medidas y la leve apertura económica que ha decretado el gobierno, este país está presentando serios problemas debido a las condiciones sanitarias que son deficientes, y también los trabajadores de salud están haciendo frente a esta crisis en muy difíciles condiciones. Esta semana, el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, y su esposa fueron diagnosticados con coronavirus, y recientemente el mandatario tuvo que ser ingresado en un hospital en la ciudad de Tegucigalpa por un cuadro de neumonía como consecuencia de este virus. Veamos. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo por coronavirus. Ella es asintomática y él fue internado en un hospital. Hernández deploró el colapso del sistema hospitalario ante el gran número de pacientes y anunció que se enviarían brigadas a los principales focos de contagio para atender a domicilio a las personas infectadas por el coronavirus. Ahora la lucha contra el COVID-19 se ha intensificado, porque como lo habíamos previsto, basados en las opiniones de los expertos, para estas fechas íbamos a tener un aumento en el número de casos de contagio. Esto ocasiona que los hospitales empiecen a saturarse y nos obliga a habilitar más instalaciones de emergencia. Las autoridades del principal hospital de la capital, Tegucigalpa, se vieron en efecto obligadas a levantar carpas para poder atender a los enfermos del coronavirus, ya que las salas están saturadas. Usted se fija, nos tienen prácticamente en la calle, en el sol, con tantos millones, miles de millones que han aprobado, y nos tienen prácticamente como miserables. Creo que los médicos trabajan con las uñas aquí, ellos traen su propia indumentaria. Después de 3 meses de confinamiento, el país inició una gradual reactivación económica. El gobierno empezó a aflojar las restricciones al autorizar el funcionamiento de algunas instituciones estatales y empresas privadas, aunque mantuvo el toque de queda nocturno. Vamos a profundizar en este tema con Kenia Torres. Ella es la corresponsal de France 24 en la ciudad de Tegucigalpa, la capital hondureña. Muy buenas noches, Kenia, allí en Tegucigalpa. Y primero comencemos haciendo un parte de la salud del presidente Hernández. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué han dicho las autoridades? Buenas noches, Santiago. En efecto, hubo en las últimas horas una conferencia de prensa por parte del grupo de médicos que atiende el Hospital Militar de Tegucigalpa al mandatario Juan Orlando Hernández. De acuerdo a este informe, su salud es estable. Hay que recordar que él fue ingresado a este centro hospitalario luego de que él mismo anunciara que había dado positivo a la prueba por COVID-19, él y su esposa Ana Hernández. La primera dama es asintomática. Mientras tanto, la salud del mandatario se complicó un poco por un cuadro de neumonía e infiltrados en sus pulmones, como lo anuncia el informe médico. Es estable su salud, así lo resumió el cuerpo de médicos. Él continuará
internado en este centro hospitalario y su tratamiento, el que se le está implementando, es este cóctel de medicinas creado por un grupo de científicos hondureños llamado Catracho. Sí, es el nombre, el gentilicio con el que se le conoce a los hondureños. De acuerdo a los médicos, este tratamiento está dando muy buenos resultados y es el que está recibiendo en este momento el presidente Hernández. Un protocolo que han determinado, como usted dice, Kenia, los médicos hondureños. Kenia, quiero hablar de la situación del coronavirus allí en este país. ¿Cómo ha avanzado la pandemia y cómo está la situación de la red hospitalaria? Desde que a mediados de marzo se conoció el primer caso por COVID-19, una mujer que llegó procedente de España, embarazada, y que posteriormente pudo salir bien librada de la enfermedad, dio a luz una bebé saludable. Los casos se han incrementado sensiblemente y sobre todo en las últimas semanas, luego de que el gobierno y la empresa privada determinaran esta reapertura gradual e inteligente de la economía. Los mercados hondureños prácticamente fueron saturados de personas que salieron libremente, unas a vender su mercancía y otras a abastecerse de alimentos. Esto elevó ostensiblemente la cifra de personas positivas y además el número de muertos. Ya a estas alturas, según lo dicen los propios médicos que son los encargados, los portavoces de dar a conocer esta realidad, los centros hospitalarios están completamente saturados. Esto pese a que el gobierno ha dotado de algunos medicamentos, de material de bioseguridad, además de algunas camas. Sí. No se dan abasto los hospitales hondureños. Kenia, con este panorama que usted nos describe y sobre todo teniendo en cuenta que Honduras ya venía siendo golpeado por la epidemia de dengue, ¿qué efectividad entonces podemos decir que ha tenido las medidas que ha impuesto el gobierno allí? Sí, totalmente cuestionables y sobre todo por el sector más golpeado, en este caso los médicos, enfermeras, cuyos casos también por positivo de parte de ellos del sistema sanitario se han elevado. Esta madrugada murió un tercer médico luego de ser contagiado, más de 500 enfermeras también contagiadas por la enfermedad, personal de los departamentos donde se aplica la prueba del COVID, cuestionan todas estas medidas implementadas por el gobierno. Y es que, como bien se decía en el reporte, ya este es un sistema de salud bastante deficitario. Lo que está pasando en este momento, pues es una situación que ya se venía experimentando en nuestro país en los últimos años y por lo tanto esta pandemia solo ha desnudado aún más la difícil situación, la precaria situación en los hospitales de Honduras. Se han aperturado nuevos centros, por ejemplo, en instituciones deportivas, de aprendizaje, pero no se dan abasto por la cantidad de personas que están siendo diagnosticadas. Se espera en las últimas horas ya una cifra de 11,000 contagiados y se elevará el número de muertos. Kenia Torres, informándonos desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Muchas gracias, Kenia, por este completo reporte sobre la situación en este país centroamericano. Pero también Bolivia está siendo fuertemente castigada por la pandemia del COVID-19. El sistema de salud está comenzando a colapsar, al tiempo que también algunos de los médicos que estaban atendiendo a los pacientes en estos centros asistenciales han sido contagiados y han tenido que ser enviados a sus casas para el confinamiento para evitar contagiar a otras personas que se acercan allí a los hospitales para ser atendidos. Vamos a conocer cuál es la situación allí. Vamos a hablar con Mary Vaca, la corresponsal de France 24 en la ciudad de La Paz. Buenas noches, Mary. Y colapsó el sistema de salud boliviano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque el gobierno había tomado algunas medidas precisamente para evitar este tipo de escenario. Hola, ¿qué tal, Santiago? Lo que sucede es que Bolivia tiene un sistema hospitalario bastante precario. De hecho, Bolivia es un país que tiene pocos casos en comparación a países vecinos como Brasil o Perú. Se han presentado hasta los últimos días más de 20,000 infectados y más de 600 muertos. Eso poco en relación a los dos países que les he mencionado. Pero el sistema es muy precario, hay mucha pobreza en Bolivia en los hospitales y por eso es que estos han empezado a colapsar.
De hecho, en las últimas horas, el Hospital Viedma, el más grande de Cochabamba, ha decidido cerrar sus puertas porque gran parte de su personal se ha expuesto al contagio del coronavirus. Se habla de 90 salubristas contagiados solamente en ese hospital. Lo mismo ha ocurrido en La Paz con el Hospital del Tórax, que en las últimas horas también ha cerrado sus puertas porque parte de su personal ha sido contagiado con el COVID-19. Reportes de prensa de medios nacionales indican que al menos 10 personas han fallecido en las calles de las ciudades bolivianas o apenas han llegado a los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos han peregrinado antes de llegar a los centros de salud por diferentes hospitales que no les han atendido, ya sea porque estaban llenos o porque existía algún miedo de parte del personal de salud de recibir a pacientes con COVID-19. Solo para ponerles un ejemplo, entre La Paz y el Alto existen 2 millones de habitantes y hasta hace poco solo existían 10 unidades de terapia intensiva. Solo ahora con este colapso se ha anunciado la llegada de otras 30. Así, obviamente, es un poco difícil atender esta situación. Mary, este escenario que se está presentando del colapso del sistema de salud obviamente obligará a las autoridades bolivianas del gobierno interino de ese país a tomar nuevas medidas para evitar que esto siga escalando y siga aumentando la cantidad de casos y sobre todo la cantidad de víctimas. ¿Qué ha dicho el gobierno? Bueno, lo que se ha dicho es que se van a tomar medidas regionalizadas, es decir, en Bolivia se toman las medidas de restricciones y otro tipo en los municipios de acuerdo al grado de gravedad de esta pandemia. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, se va a pasar a un encapsulamiento a partir de este fin de semana. Sábado, domingo y lunes no va a haber ningún tipo de circulación en la ciudad de La Paz. Y a partir del martes, la gente va a poder salir de acuerdo al número de su carnet. Por ejemplo, un día salen los números pares y al día siguiente salen los números impares. Eso en La Paz, que es una de las ciudades menos golpeadas por el COVID-19. En cambio, en otras ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, Beni, las medidas siguen siendo totalmente restringidas. Existe una cuarentena rígida que va a estar vigente hasta por lo menos el 31 de junio. En paralelo, lo que está sucediendo es que la gente se siente cansada y ha empezado a salir a protestar a las calles porque quiere salir a trabajar, ¿no? Porque el gobierno ha dado unos bonos de alrededor de $72 por familia, pero la gente siente que eso se le ha acabado y por eso quiere volver a salir a trabajar. Y porque la economía también empieza a resentirse y es otro aspecto importante en la vida diaria de los ciudadanos, Mary. Allí en este país, Mary, hay una situación compleja en la Asamblea Legislativa. Hay discrepancias entre las bancadas de los diputados, sobre todo por parte de la mayoría que es del MAS, el partido al que pertenece Evo Morales, en cuanto a unos fondos, a unos créditos que llegarían de ayuda internacional del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, sucede que en Bolivia existe un constante conflicto de poderes porque la Asamblea Legislativa, como tú decías, está dominada por el MAS, el partido del expresidente Evo Morales, y es una asamblea en contra del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Pues sucede que el gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa el pedido de aprobación de créditos por $1.700 millones y hasta ahora la Asamblea no ha estado dando curso a estos créditos. Particularmente ha bloqueado uno de esos créditos, que es del Fondo Monetario Internacional, argumentando que no se ha entregado la documentación completa. Sin embargo, el partido de Evo Morales, hay que recordarlo, es contrario a asumir compromisos con el Fondo Monetario Internacional y se sabe que por eso ha rechazado estos créditos que podrían servir para atender la emergencia del coronavirus. Complicada la situación allí en Bolivia. Mary, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de La Paz. Nos vamos a un país vecino, a Perú. Allí este país con cerca de 240.000 casos confirmados sigue siendo el segundo país de América Latina con la mayor cantidad de contagios. Las víctimas superan ya las 7.000. La crisis sanitaria ha llegado a las calles. Allí el personal médico se manifestó principalmente en Lima, la capital del país, para exigir un mejor equipamiento de los hospitales y también mejores insumos para la protección en las áreas de trabajo. Este es el escenario. Protección contra el COVID-19. Es lo que piden los trabajadores en la primera línea de la lucha contra la pandemia en Perú. El personal médico se manifestó en Lima, la capital, por la falta de mascarillas y otros materiales de protección. Nosotros también somos padres de familia, tenemos responsabilidades. No queremos dejar en la orfandad a nuestros hijos o dejar viudas.
Nosotros requerimos primeramente condiciones dignas de trabajo, equipos de protección no solamente en cantidad, sino en calidad y certificación comprobada. Según los trabajadores, gran parte del material no se ha renovado desde el inicio de la cuarentena, que en Perú ya dura casi 100 días. Además, también reclaman un bono económico de $200 al mes por el sobreesfuerzo de todo el personal médico durante la crisis sanitaria. Según las cifras del Colegio Médico de Perú, más de 1.600 doctores se han contagiado, de los cuales 57 han perdido la vida y 35 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Y los sindicatos de enfermeros y enfermeras denuncian que casi 500 han contraído el COVID-19 y 3 han fallecido. Nosotros representamos a 12.000 enfermeras de la Seguridad Social, quienes están en la primera línea de batalla. A 90 días, a más de 90 días, aún exigimos equipo de protección personal. Perú es el segundo país con más contagios de COVID-19 en América Latina y el tercero con más víctimas mortales. Pero veamos ahora la otra cara de la moneda. Según la organización End Coronavirus, ha publicado en su página web un listado de los países que le están ganando por ahora la batalla a la pandemia del COVID-19. En nuestro continente, en América, vale la pena destacar a la región del Caribe. Allí varias islas como Bahamas, Barbados, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago han sido destacados, como vemos acá, en color verde por ser los países que han tomado decisiones acertadas y les ha permitido pasar cerca de una semana sin reportar nuevos casos de contagio o reduciendo considerablemente el número de contagio, como está sucediendo en Cuba. En la categoría intermedia, que ellos la señalan con un color amarillo, que son países que han logrado sobrellevar la situación pese a la creciente cantidad de casos, no hay ningún país en la región de nuestro continente que tenga esa categoría. De otra parte, vemos que la gran mayoría está en rojo. Esto quiere decir que son países que están llamados a mejorar sus medidas de prevención y a tomar acciones inmediatas para evitar un escalamiento en los contagios que supere lo que estamos viendo, por ejemplo, en Bolivia, la capacidad de atención médica. Veamos también que buena parte del continente, pues ya como lo estamos diciendo, está en rojo, desde Canadá hasta Chile, hasta en Argentina o Brasil, que es el país que más casos está registrando en nuestra región. Ya superó el millón de personas contagiadas y ya superó también más de 48.000 personas fallecidas en todos los estados brasileños. Nicaragua no tiene ninguna coloración porque es, de acuerdo a esta organización, un estado que no está otorgando cifras oficiales, una información creíble que pueda establecer en qué categoría puede ser ubicado. Vale la pena destacar a Uruguay, Paraguay y Belice, que también están en color verde. Son los países de nuestra área continental que tienen la mejor calificación. Han logrado exitosamente combatir la pandemia del COVID-19 por el momento. No sabemos qué puede suceder en las próximas semanas. Ante el aumento precisamente de los casos, como ya vemos en la gran mayoría de los países de la región de América, vuelve a surgir la idea de retomar la medida de la cuarentena de una manera rígida. Todo esto para evitar la saturación de los hospitales y un regreso de los cierres de la economía y del comercio. Lograr este balance, como ya lo hemos dicho acá, entre salud y economía es muy difícil. Demos entonces un vistazo a los países con las cuarentenas más extensas hasta ahora en nuestra región. Comenzamos entonces con Perú. Este país ordenó el confinamiento riguroso a partir del 15 de marzo y estima desmontarlo a partir del 30 de junio, dependiendo también de la situación. Esto sería un total de 107 días de confinamiento que podrían extenderse. Argentina, también en la región de América del Sur, comenzó la cuarentena el 20 de marzo y el gobierno la ha ido extendiendo varias veces. Ya ha dado como una fecha límite el 28 de junio, aunque algunas provincias de Argentina han vuelto a la rigurosidad del confinamiento y también han determinado que se alargará unas semanas más. Si finalizara en esta fecha que ha dicho el gobierno argentino hasta ahora, este país completaría 100 días de cuarentena. Y también en Sudamérica, Colombia. Este país comenzó el 25 de marzo el confinamiento y después de varias extensiones, el gobierno del presidente Iván Duque ha determinado que finaliza el 1 de junio. También una fecha tentativa porque puede cambiar y puede ser extendida. De terminar precisamente ese primer día de julio, Colombia presentaría 98 días de confinamiento si la cuarentena, pues como ya lo decimos, termina el 1 de julio.
Y en medio del incremento alarmante del número de casos de contagio diarios, que ya son cerca de 3.000 casos en las últimas 24 horas, Colombia vivió una jornada de apertura comercial para adquirir productos sin el impuesto de valor agregado o IVA. Todo con el ánimo de dar un impulso al consumo y también a la economía de ese país que está muy afectada por la pandemia. Los colombianos tristemente dieron una muestra de poca conciencia ante la crisis, poca cultura ciudadana y poco autocuidado, y protagonizaron aglomeraciones en los comercios exponiéndose a contagiar o ser contagiados con el coronavirus. Todo esto pese a las recomendaciones que hicieron las autoridades y las medidas que están en vigor en todo ese país. Veamos. Pero es el nacimiento oficial de esos 3 días sin IVA. Se busca que tengamos la adquisición de esos bienes, bien sea por vía electrónica o por vía presencial, obviamente con todos los protocolos y los controles. Así anunciaba el presidente Iván Duque la llegada del primero de 3 días sin IVA. Desde muy temprano, miles de colombianos se aglomeraron en diversos establecimientos, seducidos por la compra de productos sin la cancelación del impuesto al valor agregado, que equivale a un 19%. Para aprovechar el descuentico o el día sin IVA, eso es muy importante para nosotros. Es una gran oportunidad de tener alguna cosa de electrodomésticos. La medida, que busca dinamizar una economía que cayó 20.06% en el mes de abril, alertó a las autoridades, tanto locales como legislativas, por el riesgo que representa para la salud de los ciudadanos. Comercio y centros comerciales hicieron pilotos seguros desde el 8 de junio sin aglomeraciones. Todo ese esfuerzo echado al traste un día sin IVA. Presidente Iván Duque, numerosos mensajes alertan sobre el hecho de que el día sin IVA se está convirtiendo en una jornada de masivo contagio del virus. Por favor, actúe. Este día llega después que el pasado jueves el país superara por primera vez el umbral de los 3.000 contagios en 24 horas y fue motivo de burlas en la prensa internacional llamándolo COVID Friday. Además, se produce cuando la sociedad empieza a dar signos de cansancio y rebeldía a las medidas de confinamiento, lo que ha requerido la intervención de las autoridades. A no ser que el gobierno cambie de opinión tras lo ocurrido, se esperan otros 2 días sin IVA, el 3 y el 19 de julio. Pero el norte del continente tampoco escapa al incremento alarmante de los casos de contagio. En Estados Unidos hay en alerta 10 estados de la Unión Americana por las cifras que han ido entregando a lo largo de los últimos días. Después de semanas en las que sumaron la apertura económica y también sumó a esto las manifestaciones ciudadanas en rechazo a la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses que estaban en custodia policial, las cifras dan cuenta de un incremento alarmante en estados como Alabama, Arizona, California, Nevada, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Oklahoma, Oregon y Texas. En total también son 21, además, que también están en una tendencia clara al alza, al incremento de los casos. Científicos de diferentes organismos de este país han indicado que el estado de la Florida está presentando las condiciones para volverse a convertir en el epicentro del contagio en Estados Unidos. Todo esto mientras en este estado, en la Florida, ya se están presentando cerca de 3.100 víctimas en las últimas semanas. Pasamos ahora a hablar de Nicaragua. Este país, como ya lo hemos dicho acá en el programa, presenta particularidades. El gobierno de este país no ha implementado medidas para mitigar el impacto de la pandemia allí entre los ciudadanos. Por eso son precisamente los nicaragüenses los que han tenido que adoptar medidas propias. Veamos cuáles son. El empresario Fernando Vido instaló un lavamanos públicos a las puertas de su negocio ubicado en una transitada vía de Managua. Consciente de que tendrá que convivir con la pandemia los próximos meses y ante la falta de medidas oficiales, decidió tomar acción. El primer día se me llenó y yo dije, oye, qué bueno, trajo venta, pues, lavarse las manos. Sí, y la gente que pasa, como es público, ustedes ven, entonces la gente que pasa y anda las manos todavía sucias o cree que es sucia, entonces se las lava, pues, porque el eslogan es lávate las manos constantemente. Vengo a traer mi lavamanos público. Apadrinar un lavamanos ronda los $300. Aunque prevenir el COVID-19 no tiene precio, dice Fernando. Hoy regresa para llevar otro lavamanos. Que más gente se lave las manos. La campaña Adopta un lavamanos ha instalado 20 de ellos en el país y es impulsada por empresarios del sector privado. Invitan a otras personas a sumarse. La manera más comprometida es donando el costo del lavamanos y a la vez adoptándolo en su establecimiento comercial, proveyendo del agua potable y del jabón y la supervisión y desinfección todos los días.
Contrario a las recomendaciones de autoridades sanitarias internacionales, el gobierno nicaragüense ha tomado medidas controversiales, como despedir sanitarios o convocar aglomeraciones. Una política pública totalmente de ocultamiento de la información, de tratar de presentar una realidad que no existe, con el afán de dos cosas. En primer lugar, tratar de proteger sus recursos fiscales, mantener una normalidad económica que no existe, dicho sea de paso, y segundo, tratar de aplacar cualquier tipo de crítica que se le pueda hacer a la dictadura. Y mientras varios médicos que criticaban las políticas de salud eran despedidos de los principales hospitales del país, poco a poco se ven más lavamanos, como en esta reconocida pastelería. Nosotros consideramos que independientemente de que esto sí resulta ser un esfuerzo para las empresas, invertir en eso es indispensable. Y nosotros invitamos a todas las empresas a que se sumen a las iniciativas, a que seamos responsables con nuestros trabajadores y con nuestros clientes, con el producto que nosotros vendemos y con la forma en que atendemos. Y así, sin liderazgo de las autoridades, la ciudadanía intenta blindarse contra la pandemia. France 24 conversó con el médico nicaragüense Carlos Quant, infectólogo despedido de su cargo en medio de esta crisis por denunciar la grave situación que se está viviendo en ese país centroamericano. Sí, en realidad nosotros hemos estado colaborando con un organismo que está constituido por diversos profesionales de la salud. Entre ellos hay médicos, epidemiólogos, pediatras, internistas, infectólogos, comunicadores, psicólogos. Es decir, es un grupo bastante compacto de profesionales de la salud que hemos estado apoyando a la población, brindando información, tratando de dar pues educación sobre temas de salud, específicamente sobre la pandemia. Ese fue el propósito por el que nos organizamos. Y también de brindar información a la comunidad médica, fundamentalmente pues información basada en la evidencia científica que existe en la actualidad. Esta información pues ha estado en los medios de comunicación continuamente, pero en algún momento hemos entrado en contradicción con las políticas oficiales y con los datos que brinda el Estado de Nicaragua. De tal manera que nosotros hemos alertado sobre el desarrollo de la epidemia. Sabemos que estamos en una fase ya de transmisión comunitaria desde hace algunas semanas. Sin embargo, hasta esta fecha el gobierno ha negado esta situación. Y pues yo trabajaba en una institución pública y creo que ese discurso que no es afín al discurso del gobierno, del discurso oficial del Estado, pues incomodó, molestó. Y como hemos estado bastante públicos en la palestra pública, pues creo yo que esa fue una de las motivaciones por la que fui despedido. En otras palabras, lo considero como una represalia del gobierno por estar alzando la voz en el sentido de educar a la población y de dar conocimientos pues, basados en evidencia. La entrevista completa con el doctor nicaragüense Carlos Quant la pueden ver en nuestra página web france24.com. En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas a lo largo de la semana que fueron noticia precisamente en las redes sociales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la creación de una aplicación con el apoyo de la empresa privada canadiense que servirá para alertar a los ciudadanos si han estado expuestos al COVID-19. Esto a través de notificaciones que reciben los usuarios después de suministrar datos personales. El premier indicó que la aplicación será de descarga voluntaria y también añadió que tendrá mayor efectividad cuantas más personas la usen. El mandatario fue enfático en decir que respetará los datos y la privacidad de los canadienses. También fue anunciado esta semana desde la Autoridad Aeronáutica de Panamá que el país prolongará por 30 días más la suspensión de los vuelos internacionales desde y hacia este país. Esto afecta al Hub de las Américas, que es uno de los principales centros de conexiones aéreas en América Latina, por donde transitan millones de personas. Y atención a estas cifras que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Este organismo indicó que anualmente la mitad de los niños del mundo, es decir, aproximadamente 1.000 millones, se ven afectados por la violencia física, sexual y psicológica. Una realidad que puede agravarse debido al confinamiento, por lo que las cifras y las consecuencias pueden dispararse a lo largo del 2020. Este organismo también indicó que los brotes que se están presentando en Alemania, en América y en China indican que el planeta sigue en riesgo ante la amenaza de la pandemia.
Nos vamos ahora hasta México, un país en donde no hay seguro de desempleo y la cifra de personas sin trabajo continúa aumentando día a día a un punto que ya está preocupando a las autoridades. Veamos qué es lo que está debatiendo el Congreso de ese país sobre este tema. En México, la crisis derivada de la pandemia ha dejado sin empleo a 12,5 millones de personas solo en abril, según la cifra más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Rafael López y 100 de sus compañeros en una empresa de motopatines de renta son muestra de los afectados que, aseguran, fueron despedidos sin las garantías de ley. Nos citaron para una logística para cómo íbamos a estar trabajando para lo del COVID y al final pues terminó siendo todo lo contrario. Nos dijeron, ¿saben qué? La empresa primeramente nos dijeron que estaba en quiebra. Los quisieron despedir con solo un finiquito y se fueron a pleito laboral. Se llegó a un acuerdo para darnos una cantidad que no era específicamente la liquidación de ley. ¿Por qué la aceptamos? Porque teníamos que comer. Yo tengo una hija de 5 años que, bueno, es la prioridad. Yo puedo dejar de comer, ella no. Han pasado 2 meses y Rafael, de 48 años, no consigue empleo. Busca salir adelante pedaleando para vender a domicilio una protección contra ponchadura de llantas de bici. Como él, a Samuel García lo despidieron de su empleo sin la liquidación correspondiente. Es contador, pero teme que por tener discapacidad motriz le será más difícil hallar un nuevo trabajo. El día 31 de marzo, sin más ni más, ya con la empresa, el corporativo, muchos ya no estaban trabajando. Pues me mandan llamar y me dicen que pues ese era mi último día de trabajo. Además del golpe económico, se siente maltratado. Digo, yo estoy seguro que me voy a poder levantar de esto, pero te cambia la vida y no te pueden tratar como un número más. Como tenían contrato, Rafael y Samuel pudieron alegar despido ilegal, pero los 31 millones que trabajan en la informalidad en el país no cuentan con esa alternativa en caso de perder su fuente de ingresos. El abogado laboral Manuel Fuentes alerta de la crisis que se viene. Los tribunales laborales, por una razón obvia, han estado cerrados. No ha habido alternativas reales de cómo poder estar respondiendo a este escenario. Y cuando vayan reabriendo esos tribunales laborales, seguramente va a haber miles y miles de demandas. El presidente López Obrador estima que en julio comenzará la recuperación económica, pero los pronósticos independientes son mucho menos alentadores. La única certeza es que miles más ingresarán a las filas del desempleo junto a Rafael y Samuel. Y miren esta iniciativa para poder hacer ejercicio en esta época de pandemia, para garantizar las medidas sanitarias y también el distanciamiento social, que son indispensables. Un gimnasio en el estado de California, en Estados Unidos, ha dispuesto estas cápsulas individuales para hacer ejercicio sin riesgo de contagiarse con el COVID-19. Miren. Con esta iniciativa llegamos al final de este resumen aquí en COVID-19 la semana en América. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a ver la próxima semana. Siga con France 24.